Muy poca gente sabe que los Estados Unidos tuvo un emperador, un rey. Se llamaba Joshua Abraham Norton y se hacía llamar Su Majestad el Emperador Norton I. En 1859 este hombre se autoproclamó emperador absoluto de los Estados Unidos y gobernó, digámoslo así, fue emperador rey de Estados Unidos por 21 años. 21 años. Y él andaba en las calles de San Francisco. Este hombre vivía en San Francisco y allí fue donde se autoproclamó. Incluso pagó un aviso en los principales periódicos de Estados Unidos diciendo que él era de ahora en adelante el emperador de Estados Unidos y que disolvía el Congreso y empezó a dictar leyes, decretos, y todo el mundo se reía. Y al principio algunos se molestaron, otros se reían, pero al final este Norton I, emperador de los Estados Unidos, se convirtió en un pintoresco personaje de San Francisco, como un loquito más, como un loquito que hay en las ciudades que todo el mundo lo quiere y lo conoce, porque este hombre caminaba por las calles y la gente le hacía la venia y lo saludaba, e incluso lo invitaban a eventos especiales, entraba a un restaurante y pedía la cena, y después cuando le iban a pagar decía, ¿cómo me van a cobrar si yo soy el emperador de Estados Unidos? Y había restaurantes que le decían, ay sí, bueno, pero por seguirle la corriente no le cobraban. Hubo otras personas que le pagaban por él, pero se convirtió en un personaje muy pintoresco porque era el rey, el emperador de Estados Unidos. Claro, ninguna de sus leyes, ninguno de sus decretos se cumplió. Es más, como él era soltero, decía, yo necesito una reina, una emperatriz, y le escribió a la reina Victoria de Inglaterra en esa época para proponerle que fuera su esposa. Bueno, después de 21 años de emperador, el hombre murió y le hicieron un tremendo desfile, un cortejo fúnebre de casi 3 kilómetros. No porque lo consideraran el emperador, sino porque lo consideraron un personaje gracioso, pintoresco de la ciudad. Definitivamente Joshua Abraham Norton I, el emperador de Estados Unidos, se creía el emperador, pero nadie lo tomó en serio. Y eso nos hace preguntar lo siguiente, ¿qué hace a una persona rey? Y lo que hace a alguien rey es si tiene autoridad. Porque alguien puede sentirse rey, creerse rey, tener un trono, sentarse en un trono, ponerse una corona, ¿verdad? Vestirse como rey, tener apellidos abolengo, estar incluso en un castillo. Pero si no tiene autoridad, ¿qué clase de rey es? ¿Qué clase de rey es alguien que no tiene ninguna autoridad? Ay, no los había visto, hermanos. Bienvenidos. Mateo nos dice que Jesús es el rey, nuestro rey, pero no solamente nuestro rey, sino el rey de todo el universo por una razón, porque Jesús sí tiene autoridad. Como Mateo es un maestro que nos está guiando en aprender qué significa seguir a Jesús, Mateo une esos dos conceptos, autoridad con seguir a Jesús, y lo une de esta manera, y esta frase es la que quiero desarrollar en esta mañana. Esta es la verdad que no solamente encontramos en el capítulo que vamos a ver hoy de Mateo, sino en todo el Evangelio de Mateo, es esta: seguir a Jesús es vivir bajo su autoridad. Seguir a Jesús es vivir bajo su autoridad. Seguir a Jesús es aceptar su autoridad en nuestras vidas. Eso es fundamental, porque nos podemos engañar a nosotros muy fácilmente. Y Jesús lo sabía. Jesús sabía que nosotros podíamos engañarnos mucho en esos dos conceptos, seguir a Jesús y autoridad. Yo puedo seguir a Jesús, pero no le doy ninguna autoridad en mi vida. Eso no es seguir a Jesús. Y por eso Jesús nos dijo lo siguiente en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que
solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces uno puede decir, Jesús tiene toda autoridad en mi vida, pero yo vivo como yo quiero. Eso es engañarse a usted mismo, porque no le está reconociendo realmente ninguna autoridad a Jesús. Aceptamos la autoridad de Jesús, porque su autoridad es una autoridad diferente a todas las autoridades que nosotros conocemos. Como decía la semana pasada, la palabra autoridad a algunas personas les produce alergia, porque autoridad es una palabra que para algunas personas resiste mucho y porque es una palabra que ha sido muy abusada. Las personas que tienen autoridad en nuestra cultura, en nuestra sociedad, abusan de esa autoridad, se aprovechan de esa autoridad, explotan esa autoridad, oprimen por esa autoridad, dictan leyes para beneficiarse ellos solamente, abusan de esa autoridad. Entonces autoridad nos parece que es una mala palabra, pero cuando hablamos de la autoridad de Jesús estamos hablando de una autoridad compasiva, que busca nuestro bienestar, que busca lo mejor para nosotros. Es una autoridad por la cual Dios nos demuestra su amor. No es una autoridad que oprime, sino que libera. Jesús tiene toda autoridad. ¿Y sobre qué tiene Jesús autoridad? Bueno, de eso es lo que ha venido hablando Mateo. Nosotros vimos ya en el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7, que Jesús tiene autoridad para enseñar. Y así como Moisés subió al monte de Sinaí por las leyes, por los 10 mandamientos y todas las leyes, Jesús sube a un monte y enseña a sus discípulos y a la gente, porque Él tiene autoridad. En segundo lugar, Jesús tiene autoridad para sanar. Vimos la semana pasada varios milagros. De hecho, cuando Jesús desciende de la montaña, de dar el sermón del monte, Mateo describe 10 milagros, 10 milagros. Vimos algunos la semana pasada, hoy vamos a leer algunos, pero Jesús tiene autoridad no solamente para enseñar, sino para hacer grandes obras maravillosas. Jesús sana a un leproso, Jesús sana al siervo de un centurión, Jesús sana a la suegra de Pedro, Jesús calma la tempestad, Jesús sana a 2 endemoniados, Jesús sana a un paralítico, Jesús sana a la hija de Jairo, Jesús sana a una mujer con hemorragia, Jesús sana a 2 ciegos y Jesús sana a un sordomudo. Y aquí a partir del versículo de este punto 3 es que empezamos la enseñanza de hoy básicamente. Punto 3 es que Jesús no solamente tiene autoridad para enseñar y para hacer milagros, sino que Jesús tiene autoridad para perdonar, para perdonar. Y escuchen lo que dice 9 del 1 al 8, ya estamos en el capítulo 9 de Mateo, capítulo 9 del 1 al 8 dice, después de esto Jesús subió a la barca, cruzó la otra orilla y fue a su ciudad. Allí le llevaron un paralítico, tendido sobre una camilla. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, los pecados te son perdonados. Algunos de los escribas se decían a sí mismos, este blasfema, pero Jesús, que conocía los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué piensan mal dentro de ustedes mismos? ¿Qué es más fácil que le diga, los pecados te son perdonados, o que le diga, levántate y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces el paralítico se levantó y se fue a su casa. Al ver esto la gente se quedó asombrada y glorificaba a Dios que había dado tal poder a los hombres. Es maravilloso saber que Jesús puede sanar las enfermedades, curar a un paralítico, a un leproso, sanar a una mujer enferma, pero es mucho más maravilloso saber que Él puede perdonar, quitar nuestra culpa, sanarnos espiritualmente. Es mucho más maravilloso saber que Jesús tiene la autoridad para salvarnos. Jesús sana a este hombre, pero antes de sanarlo dice, tus pecados te son perdonados. La gente se escandaliza. Pero una pregunta, ¿cómo podía saber este hombre que en verdad sus pecados eran perdonados? ¿Cómo sabemos nosotros que cuando confesamos nuestros pecados somos perdonados?
en la tradición religiosa católica es muy fácil. Usted va ante el sacerdote, confiesa sus pecados y él le va a decir ¿qué? Tus pecados te son perdonados. Rece tantos Padres Nuestros, haga tantas Aves Marías, haga tal obra de caridad, haga esto, y la persona sale de allí con la convicción de que ha sido ¿qué? Perdonado. Pero nosotros ¿qué? ¿Nosotros cómo? ¿Cómo sabemos que estamos perdonados? ¿No será que nos estamos autoengañando diciendo, ay, yo ya le dije al Señor mi pecado, entonces ya me perdonó? ¿Cómo sabía este hombre y cómo sabemos nosotros que somos perdonados? Por eso, esa es la razón por la cual Jesús sana a este paralítico. Algo así le estaría diciendo Jesús a este hombre diciendo, la señal de que te doy el perdón de tus pecados es que te sano y ahora puedes caminar. Si ahora puedes caminar, ves que yo tengo poder. Y si tengo la autoridad para sanarte, tengo la autoridad para perdonarte. Entonces este hombre sale de allí sabiendo no solamente que ha sido recuperado físicamente de su enfermedad, sino que ha sido perdonado. Y la señal es que él podía caminar otra vez. Nosotros tenemos una señal de que hemos sido perdonados. ¿Y esa señal es cuál? La resurrección de Cristo. Usted y yo tenemos la seguridad de que cuando confesamos nuestros pecados, como dice 1 Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué tenemos esa confianza de que Él es fiel y justo? Porque Él prometió resucitar al tercer día. Y Jesús resucitó al tercer día. Entonces Él es fiel. Y cuando nos dice, tranquilos, cuando ustedes pecan, pidan perdón, arrepiéntanse, confiesen su pecado. Y la señal de que yo les voy a perdonar es que yo soy fiel para perdonar. Así como fui fiel para prometerles que iba a morir y resucitar, y lo he hecho. Por eso es que la resurrección tiene tanta importancia y tanta vivencia cotidiana en nuestra vida, porque a través de la resurrección sabemos, es nuestra señal, la confirmación de que somos perdonados por Él. En cuarto lugar, Jesús tiene no solamente autoridad para perdonar, sino también tiene autoridad para cambiar vidas, para cambiar nuestras vidas. Capítulo 9, 9 al 13 dice, al irse de allí Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, dijo Jesús, y Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa, en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús contestó, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Para la sociedad y la religión de ese tiempo, un cobrador de impuestos no tenía ninguna esperanza delante de Dios, porque era lo peor de lo peor. Un cobrador de impuestos encarnaba todo lo malo en un ser humano. Ambición, egoísmo, maldad, traición, engaño, robo, mentira, abuso, soberbia, todo lo peor. La gente veía a un cobrador de impuestos y decía, esa persona no tiene ninguna posibilidad delante de Dios. Nadie daba nada por alguien como Mateo, pero Jesús le dio a Mateo todo lo que necesitaba y empezó por darle una nueva oportunidad, por darle una oportunidad, y era la más grande y mejor oportunidad. Lo llamó a seguirlo. Jesús no solamente lo llamó a creer en Él, lo llamó a seguirlo. Por eso no hay razón que impida que usted o yo, ninguno de nosotros tiene una razón válida para que nos impida seguir a Jesús.
porque todos somos llamados a seguirlo, sin importar nuestro presente y sin importar nuestro pasado. ¿Cuál ha sido su presente? ¿Cuál ha sido su pasado? Y muchos decimos, no, es que yo, ¿cómo voy a seguir a Jesús si yo vivo de tal manera? O si yo he vivido, he hecho esto, usted no sabe todo lo que ha sido mi vida en el pasado, todo lo que yo he hecho. Jesús dice, no hay problema, no hay nada que impida a nadie seguir a Jesús, desde que Él le da una oportunidad a personas como Mateo. Jesús tiene la autoridad para cambiar el rumbo de la vida de Mateo y de cualquier persona, de todos aquellos que a nuestro parecer no son merecedores, no son dignos de la misericordia de Dios. Siento que nosotros tenemos etiquetados a ciertas personas que decimos, no, esa persona ya está podrida, ya huele a azufre, ya está en el infierno. La persona, no, ¿qué le vamos a hablar de Dios? Esa persona ya está condenada al infierno. Hay ciertas personas que nosotros pensamos que no tienen oportunidad, pero Dios no etiqueta a las personas como nosotros. Y es más, Jesús ama estar con esa clase de personas, porque después de que llama a Mateo, se va a la casa de Mateo a una cena, a un banquete, y se sienta con personas como Mateo, pecadores, rechazados de la sociedad, etiquetados por la sociedad como personas que no tienen ninguna esperanza delante de Dios, y come con ellos, y por eso es llamado como amigo de pecadores. Jesús es llamado amigo de pecadores. Nadie llamó a Jesús un santurrón. A los evangélicos nosotros del siglo XXI nos llaman santurrones porque no nos juntamos con gente mala. No se junte con esos pecadores, hermano. Cuide su testimonio, hermano. Dime con quién anda y te diré ¿cómo es? Dime con quién anda y te diré quién eres. ¿Qué tal Jesús? ¿Le podemos aplicar ese refrán a Jesús? Porque si lo aplicamos, dime con quién andas y te diré quién eres. Jesús era un ¿qué? Pecador. Porque mire con quién está cenando a la mesa, con quién se junta. Cualquier madre cristiana evangélica del siglo XXI hoy día, mi hijo no siga el ejemplo de Jesús, mire con quién anda. Mire, ¿cómo va a terminar de mal Jesús andando con esa gente? No vaya a hacer lo mismo que usted que hace Jesús. ¿Sabe por qué es una buena noticia de que Jesús es amigo de pecadores? Porque eso nos da la seguridad de que Jesús está aquí en medio de nosotros. Porque aquí estamos una mano de ¿qué? Empezando por este que está aquí adelante. ¿Ya? Por eso tenemos la seguridad que Jesús se siente cómodo entre nosotros. Jesús dijo, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús no solamente se sienta con esas personas pecadoras como un amigo, se sienta como un médico. Y esto es otra parte que hay que complementarla, ¿no? Jesús no se sienta a emborracharse con ellos. Jesús no se sienta a hacer una bacanal con ellos. Jesús se sienta con ellos no solamente como amigos, sino como su médico. Vine en busca de los enfermos. Yo vine a buscar y a llamar no a los justos, sino a los pecadores. Entonces Jesús busca a los pecadores, ama estar con los pecadores para salvar a los pecadores, salvarnos a nosotros. En quinto lugar, Jesús tiene autoridad para renovar todo. Jesús tiene autoridad para renovar todo. Capítulo 9, 14 al 17. Un día se acercaron los discípulos de Juan, o sea, de Juan el Bautista, y le preguntaron, ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Jesús contestó, ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y lo
y la rotura se hará peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en recipientes de cuero viejo. De hacerlo así, se reventará el cuero, se derramará el vino y los recipientes se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa en recipientes de cuero nuevo y así ambos se conservan. Aquí Jesús da 3 imágenes. La de un matrimonio donde el novio está en medio de la fiesta. La otra imagen es de la tela que está rota y se trata de arreglar con un parche nuevo. Y la de el vino nuevo que se echa en odres viejos. Ahora, todo eso que está diciendo Jesús, esas 3 figuras literarias, es para decir simplemente lo siguiente: Dios está haciendo algo nuevo y es hora de dejar la religiosidad pasada. Esa religiosidad que estaba centrada en lo que yo tengo que hacer para agradar a Dios, hay que dejarla atrás. Nosotros fuimos enseñados en que tenemos que hacer cosas para agradar a Dios. Entonces, por eso la sociedad judía, la religiosidad judía decía: hay que ayunar, hay que guardar el sábado, hay que celebrar estas fiestas, hay que dar este dinero, las primicias, las no sé qué más cosas, una cantidad de cosas para demostrar que estamos agradándole a Dios. Nada de eso. Por ninguna de esos caminos vamos a agradar a Dios. De lo que se trata es que a través de Jesús encontramos la forma nosotros de agradarlo a Él. A través de Jesús, no de lo que nosotros hagamos, a través de lo que Jesús hizo por nosotros. Por eso la religión dice: haga. La fe cristiana dice: hecho. Ya está hecho, y no hecho por nosotros, hecho por Jesús. Dentro de eso incluía el ayuno. El ayuno hace énfasis en lo que Dios está haciendo, no en lo que Dios está haciendo, sino en lo que nosotros los seres humanos estamos haciendo. Ahora, obviamente el Evangelio dice que debemos ayunar, y yo creo que ustedes leyeron en el Sermón del Monte ya algo sobre cómo es que se debe ayunar. El ayuno no es un asunto que debo andar proclamándolo, diciendo: ay, estoy en ayuno, hermano, no me tiente con esas galletas o con ese helado porque estoy en ayuno. O declaramos ayuno, hermano, porque esto es algo privado, no es para alardear. Entonces, nosotros sabemos que Jesús vino a darnos una forma nueva de relacionarnos con Dios. Esa forma nueva no estaba basada en lo que nosotros hacíamos, sino en lo que Jesús hizo por nosotros. Porque Él es el único puente entre Dios y nosotros. En sexto lugar, Jesús tiene autoridad sobre la muerte. Capítulos 9, 18 al 19, y paso al 23, 26. Mientras les decía esto, un dirigente judío llegó, se arrodilló delante de él y dijo: mi hija acaba de morir, pero pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y fue con él, acompañado de sus discípulos. Cuando Jesús entró en la casa del dirigente y vio a los flautistas y el alboroto de la gente, dijo: váyanse, la niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él. Cuando se les hizo salir, entró él, tomó de la mano a la niña y ésta se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella región. Yo no sé si ustedes lo han notado, pero en el Antiguo Testamento hay relatos también de personas que fueron resucitadas. ¿Recuerdan? Hubo personas que fueron resucitadas en el Antiguo Testamento a través del profeta Elías, Eliseo. Una pregunta. Creo que son 3 resurrecciones nomás que se mencionan en el Antiguo Testamento. ¿A quiénes se resucitaron? ¿Quiénes fueron resucitados en el Antiguo Testamento?
Si ustedes recuerdan bien, todos los 3 resucitados fueron hombres. Hombres. Todos fueron hombres. Y aquí vemos, y Mateo es muy bueno en eso, Mateo, el evangelista, es muy bueno en eso, en hacernos caer en cuenta que Jesús resucitó mujeres. Mujeres. ¿Y qué importancia tiene eso? Pues nosotros vivimos una cultura que eso ha superado un poquito el machismo, un poquito nomás, a comparación con esa cultura. Jesús no tenía ningún problema en sanar mujeres, en tocar mujeres impuras, mujeres pecadoras, y en devolver a la vida mujeres. Siempre Mateo nos está recordando el valor que tienen las mujeres dentro del marco general del Evangelio. Hoy en día, cuando se menosprecia tanto a las mujeres en el ministerio, Jesús no tenía ese problema. El hecho de que Jesús se preocupe por devolverle la vida a una mujer, a una niña, puede haber sido de gran impacto para una comunidad que era en su mayoría cristianos venidos del judaísmo, como fueron los primeros receptores del Evangelio de Mateo. Y empiezan a decir, ¿cómo así? A las mujeres también. Ahora miramos que la prueba suprema de que Jesús tiene toda autoridad es que Él vence la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Todos los seres humanos somos pecadores, por ende todos los seres humanos estamos bajo la condena de la muerte. Ese es el destino inevitable de todos nosotros. Pero llega Jesús y lo cambia todo. Con su autoridad nos libera de esa condena. Nuestro destino ya no es la muerte, nuestro destino es la vida. Nuestro destino es la vida, porque Jesús es un Dios de vida, es un Señor de vida y tiene autoridad sobre la muerte. Por eso, cuando enfrentamos la muerte, lo enfrentamos en forma diferente, porque sabemos que la muerte no es lo definitivo. Claro, no nos gusta morir, no nos gusta pensar en la muerte, pero tenemos también la convicción, la fe, la seguridad de que la muerte no es lo definitivo. Que lo definitivo en el Evangelio es la vida, porque Cristo murió y volvió a la vida. Jesús tiene toda autoridad, aún sobre el poder de la muerte, el poder más grande que el ser humano temía y teme, la muerte. Jesús dice, yo me encargo, déjenmela a mí que con esa yo me entiendo. Y la derrotó. Ahora, en todo este capítulo nosotros podemos ver respuestas a la autoridad de Jesús. Hay muchas personas que ante la autoridad de Jesús lo rechazan esa autoridad, no se someten. Hay personas que buscan aprovecharse de esa autoridad, hay otras personas que no entienden esa autoridad, y todos nosotros, hoy en siglo XXI, los cristianos del siglo XXI, personas que estamos aquí, tenemos también formas diferentes de responder a la autoridad de Jesús. ¿Cuál será nuestra respuesta ante la autoridad de Jesús? ¿Indiferencia? Muchos de ustedes aquí saldrán como nada. Una persona me dijo esta semana, pastor, yo el domingo me fui muy enojado de la iglesia. Yo, uy, caramba, ¿qué dije? No fue usted, pastor, tranquilo. Es que estuve sentado al lado en una mesa con unas personas que nunca soltaron su celular. Nunca. Y hablaban y se reían y nunca soltaron. Esas personas están dando una respuesta a la autoridad de Jesús. ¿Jesús es qué? Indiferente. No me importa. No me importa. Indiferencia. Hubo personas en ese tiempo, indiferencia, y las siguen habiendo. Otros simplemente
será rechazo rotundo. A mí no me hablen de Jesús, a mí ese cuento no me entra, a mí eso no. Y pueden que estén acá, pero en su corazón están ¿qué? Rechazando a Jesús. No me interesa. Hay otros que sentirán admiración por Jesús, por ese poder, esa autoridad que tiene Jesús. Tendrán mucha admiración. Jesús tuvo muchos admiradores, miles de admiradores, pero pocos discípulos, pocos seguidores de Jesús. Y nosotros también podemos responder de esa manera a Jesús, tener una admiración por Jesús. Ay, es que Chuchito lindo es lo más bello que tengo yo. ¿Sí? Así se expresa la gente, ¿verdad? Los admiran a Jesús. Es lo más lindo que hay. Pero cuando Jesús quiere cambiar sus vidas, no se meta conmigo. Déjeme quieto. No más. Pero también están los que decidirán seguir a Jesús, que estarán dispuestos a estar bajo la autoridad de Jesús. Porque, ¿cuál es la evidencia de que seguimos a Jesús? ¿Cuál es la evidencia? Simplemente lo mismo que al comienzo. Seguir a Jesús es vivir bajo su autoridad. La evidencia de que yo estoy siguiendo a Jesús es que estoy bajo su autoridad. En buen paisa diríamos, yo no hago lo que me dé la gana. Quien sigue a Jesús no puede pretender hacer lo que le da la gana con su vida. Vivir bajo la autoridad de Jesús es decirle, Señor, tú eres el que guía mi vida, el que me guía a tomar las decisiones, el que me muestra el camino, qué es lo que debo hacer, qué no debo hacer. Eso es un seguidor de Jesús, alguien que está bajo la autoridad de Jesús. ¿Y cuál será la evidencia de que estamos viviendo bajo la autoridad de Jesús? Otra pregunta, ¿cuál es la evidencia de que realmente estamos viviendo bajo la autoridad de Jesús? Déjeme darle 3 muy rápidas formas. Primero, dejo que Él cambie mi vida. Dejo que Él cambie mi vida. Y esto es bien delicado. Pero recuerden que así fue la vida de Mateo. Cuando Jesús lo llamó y dijo, sígueme. Mateo tuvo que aceptar que seguir a Jesús significaba un cambio en su vida. No podía seguir sentado a la mesa del cobrador de impuestos y seguir a Jesús. O me quedo sentado o lo sigo, pero no puedo hacer lo mismo al mismo tiempo. Las dos cosas al mismo tiempo no las puedo hacer. Usted no puede pretender seguir a Jesús y seguir siendo la misma persona. Pero es que yo soy así. La mejor frase con la cual nos excusamos todos, ¿no? Es que yo soy así. Si les gusta bien, si no, no. Jesús tiene la autoridad para cambiar el rumbo de nuestra vida. Pero escuchen esto. Jesús tiene el poder de cambiar, pero no lo hará sin nosotros. No lo hará sin nosotros. Él tiene la autoridad, pero nos ha dado la libertad para decidir si le permitimos o no transformar nuestra vida. Segundo, le obedezco. Le obedezco. Esa es la segunda evidencia que realmente estoy viviendo bajo la autoridad de Jesús. Es decir, como decía ahora, yo no hago lo que quiero, yo voy a hacer lo que el Señor me dice. Si el Señor me dice, es por allá, yo no voy a irme por allá. ¿Sí? Cuando Jesús nos dice, es por este camino, es por este camino. ¿Por qué vamos a andar por otro camino? Si la Biblia es clara, mucha gente siempre nos estamos quejando, pastor, es que yo no sé cómo hacer la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios. Y yo creo que es que sí la sabemos. Lo que pasa es que no la queremos hacer. Estamos esperando a ver si Él cambia de opinión. No, los que tenemos que cambiar de opinión somos nosotros. Él es el que nos debe decir cuál es su voluntad. Y por último, y esto es evidente en el primer milagro, comparto el Evangelio con otros. Los ayudo a acercar
a Jesús, no los estorbo para que se acerquen a Jesús. ¿Recuerdan esos amigos que llevaron al paralítico? Jesús dice, la fe de ellos, no la fe del paralítico, vio la fe de ellos. La evidencia de que estamos viviendo bajo la autoridad de Jesús es que nosotros compartimos el Evangelio, es decir, ayudamos a que la gente se acerque a Jesús. A veces lo único que podríamos pedirle a nosotros, Jesús podría pedirnos a nosotros es, miren, si no ayudan por lo menos ¿qué? No estorben, no estorben, porque es que hoy en día, seamos sinceros, no ayudamos a que la gente se acerque a Jesús, antes que estorbamos, con nuestro ejemplo, con nuestras malas actitudes, con nuestra indiferencia, nuestra falta de compromiso, nuestra falta de demostrar amor de Cristo a los demás. Nos convertimos en un estorbo. Hombre, por lo menos no estorbemos. Pero es que Jesús no quiere que simplemente no estorbemos, quiere que nosotros nos comprometamos a acercar a otros a Cristo. El reino de los cielos, que es el gran tema de Jesús, la gran enseñanza de Jesús. El reino de los cielos se hace real cuando vivimos bajo la autoridad de Jesús, nuestro Rey. Cuando nosotros decimos que Jesús es nuestro Rey, que Jesús es nuestro Señor, es porque nosotros estamos diciendo, hemos aceptado que su autoridad está por encima de nosotros, que queremos vivir bajo su autoridad. Por eso, recuerden esto, el reino de los cielos no es tanto un lugar a dónde ir como algo que practicar, algo que hacer. Los cristianos por siglos y siglos hemos pensado, nos hemos autoengañado, nos hemos autolimitado en el pensamiento, en la doctrina de creer que el cielo es ese lugar allá donde vamos a ir a pasar la eternidad. Pero es mucho más que eso. El reino de los cielos no es a dónde ir, sino algo que practicamos, algo que el reino de los cielos se hace real cuando vivimos bajo la autoridad de Jesús, cuando hacemos su voluntad. Por eso Jesús enseña, de nuevo en el Sermón del Monte, a orar. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. ¿Qué es el reino de Dios? Hacer la voluntad de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios, el reino de Dios se está haciendo real. Cuando vivimos bajo la autoridad de Jesús, estamos haciendo real el reino de los cielos. Y es un tema mucho más profundo para desarrollar. Pero hermanos, amigos, ¿usted está dispuesto a vivir bajo la autoridad de Jesús? ¿Está dispuesto a seguir a Jesús? Porque de eso se trata, seguir a Jesús. Seguir a Jesús se trata de que Él tiene toda autoridad en mi vida, en mi familia, en mis pensamientos, en mis decisiones, en mis negocios, en mis relaciones, en mi diversión, en la forma que manejo mi dinero, en cómo resuelvo mis problemas. Él tiene toda autoridad para decirme cómo debo actuar y yo me someto a eso. De eso se trata seguir a Jesús. No seguir mis propias ideas, mis propios pensamientos, mis propias decisiones. Se trata de seguir a Jesús y hacer la voluntad del Padre. Les invito a que cerremos nuestros ojos allí sentaditos, sin pararnos, para que reflexione un poco sobre esto. Algunos están despertando, gracias a Dios. Reflexione un poco sobre esto, sobre esta pregunta. ¿Estoy dispuesto a vivir bajo la autoridad de Jesús? ¿Estoy dispuesto a aceptar la autoridad de Jesús en mi vida? Padre Santo, nosotros quisiéramos seguirte, pero reconocemos, Señor,
que para seguirte hay que aceptar toda tu autoridad sobre toda nuestra vida. Y eso nos cuesta mucho. Pensamos que vamos a perder cuando en verdad vamos a ganar. Ayúdanos a mirar el ejemplo de Mateo, que se levantó y te siguió cuando tú lo llamaste. Porque él, siendo un hábil contador, un hábil en los negocios, sabía que seguirte a ti no era pérdida sino ganancia. Señor, perdónanos por creer que seguirte a ti nos va a traer pérdidas, cuando es lo contrario. Señor, aceptamos toda tu autoridad sobre nuestras vidas, sobre nuestros propósitos, nuestros sueños, nuestras metas. Aceptamos tu autoridad sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos. Aceptamos toda tu autoridad sobre esta iglesia. Aceptamos tu autoridad sobre nuestro trabajo, nuestros negocios, nuestras relaciones. Aceptamos toda tu autoridad sobre nuestro hermoso país. Aceptamos que tú y solo tú tienes autoridad sobre la muerte, sobre el pecado. Señor, aceptamos que tú tienes toda la autoridad para transformarlo y cambiarlo todo. Aceptamos que tú tienes toda la autoridad para transformar el corazón más podrido que pueda existir, porque tú puedes perdonar el pasado y darnos un nuevo futuro. Aceptamos que tú tienes toda la autoridad, Señor, para darnos un nuevo comienzo. Por eso, ayúdanos a seguirte en el nombre de Cristo Jesús. Amén.